Esto de Silicon Valley tiene música porque, pues porque la cosa va de esto, queridos. Ya, a ver si adivináis cuál es la canción, la pongo de vez en cuando. Porque ha sido un poco esto, lo del Silicon Valley Bank. A ver si hago una contracrónica esta semana sobre este mismo tema. Esto un gringo jamás lo entendería. Si yo a un gringo le digo, venga, vamos a ponernos, les intento ilustrar el colapso del Silicon Valley Bank con saca el Wikicelli, para el personal no lo entenderían absolutamente nada. No sé si tendrá una canción equivalente, pero vamos, lo de Silicon Valley Bank era un poco saca el Wikicelli. Os voy a contar un poco por encima, a ver si hago una contrahistoria propiamente dicha, ¿vale? Una contracrónica propiamente dicha de este tema, que ya sabéis que es un tema muy contracroniquero, pero bueno, es que esto ha sucedido el viernes, es decir, ya, hace un día, y entonces, me informaba evidentemente de qué va la cosa, y más o menos la tengo ahora bullendo en la cabeza. Bien, el colapso de Silicon Valley Bank, así os vais informaditos a la cama y ya la tenéis para esta semana. Agita los temores a un nuevo crash financiero. ¿Hay riesgo de contagio? Tras la crisis financiera de hace 15 años, la caída ahora del SVB devuelve a la primera línea las dudas sobre la estabilidad financiera de los bancos. Los bancos han vivido horas de vértigo bursátil. El sector financiero ha hecho saltar las alarmas de los mercados en un movimiento de contagio que comenzó el jueves en Estados Unidos y terminó afectando ayer viernes a las grandes entidades europeas, ante el temor del colapso del Silicon Valley Bank no sea algo aislado. SVB es una entidad especializada en financiar compañías de nueva creación, startups y venture capital, es decir, capital riesgo, que el jueves se vio obligado a lanzar una ampliación de capital de 1.750 millones de dólares para cubrir una pérdida de 1.800 millones generada tras la venta de 21.000 millones de su cartera de bonos. La compañía también llevó a cabo una revisión a la baja de su guidance para 2023 y ambos hechos provocaron una salida despavorida de los inversores en el valor. Solo el jueves sus títulos en Wall Street se desplomaron un 60% y los temores se propagaron rápido al resto de mercados. Primero hacia Asia, donde el sector financiero encajó también un severo castigo, y horas después hacia Europa. Esto pasó todo el viernes. De hecho, cuando me volvía de Barcelona el viernes en el tren me iba leyendo toda esta historia. Los principales bancos de los principales índices bursátiles del viejo continente sufrieron caídas que mantuvieron en vilo a los inversores durante toda la sesión. El Stocks Europe 600 Bank Index terminó con un descenso del 3,9%. En Alemania, Deutsche Bank encabezó el retroceso del DAX con una bajada del 7,35%. Y en el IBEX 35 español los bancos se dejaron casi 5.600 millones de euros de valor de capitalización, con un descenso del 5,1% en el caso del Sabadell y del 4,2% en el caso de Bankinter. Santander, por su parte, bajó un 4,21%, BBVA un 3,4%, Unicaja un 2,5% y CaixaBank un 1,8%. El cierre de la sesión bursátil en Europa coincidió con las noticias procedentes de Estados Unidos, donde los reguladores financieros terminaron anunciando el cierre del Silicon Valley Bank por falta de liquidez e insolvencia, es decir, una quiebra en toda regla. Bueno, quiebra con expropiación. El Departamento de Protección Financiera de California, donde la entidad tiene su sede, explicó en un comunicado que ha tomado posesión del SVB y que ha transferido a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos la gestión de sus activos. Para entonces los inversores ya habían dado muestras en los mercados de sus temores crecientes. El problema del caso SVB es que surge el miedo a que los clientes retiren los depósitos, pues evidentemente, claro, en el momento en que ven que la cosa va mal vas a sacar el dinero. El riesgo de una posible crisis de liquidez y el efecto contagio sobre el sector apuntan desde el Departamento de Análisis de Bankinter. Tras la crisis financiera de hace 15 años, el colapso ahora de SVB ha devuelto a primera línea las dudas sobre la estabilidad financiera de los bancos a uno y otro lado del océano. Los inversores temen por el valor de las carteras de bonos de los bancos y la caída de los depósitos. Sin embargo, los analistas llaman a evitar el alarmismo. Pues sí, tampoco deberíamos ser más alarmistas de lo imprescindible. A ver, este banco era un banco importante en Silicon Valley, pero no en el resto del mundo, era desconocido. De hecho, la mayor parte de vosotros, si no todos, es la primera vez seguramente que oís hablar del SVB. Os habéis enterado de la existencia de este banco el día de su quiebra. Y en Estados Unidos tampoco es que fuese muy grande, creo que era la entidad número 20 o 19, una cosa así. Vamos, era un banco sí, bueno, conocidillo en la bahía de San Francisco, especialmente entre startuppers, es decir, gente que estaba montando empresas porque les servían
bueno, les daba servicios de bancarios, vamos. Dejaban ahí el dinero, utilizaban sus servicios de tesorería, etcétera. Y las startups tecnológicas, sobre todo en San Francisco y en la zona de la bahía, pues mueven mucho dinero. Por lo tanto, pues era un banco relativamente grande. Pero de ahí a que esto se traslade a todo el sistema bancario, yo lo veo más complicado. A ver, no es Lehman Brothers, ni mucho menos. ¿Lo ves? Aquí viene. El episodio del jueves hay que contextualizarlo. El Silicon Valley Bank es un banco con un perfil muy particular que se dedica a financiar empresas muy jóvenes. Por tanto, empresas que necesitan mucha financiación para ponerse en marcha y que han tenido que hacer frente a una subida muy brusca de los tipos de interés. Efectivamente, es que al final detrás de todo está esto. Se está hablando de un tiempo a esta parte del busy winter, es decir, del invierno del capital riesgo. Después de un verano bastante largo y muy cálido, por cierto, ha habido dinero para todo. Pero claro, ya ese dinerito gratis no lo hay. Lo hemos visto en las cotizaciones de las principales tecnológicas, de las Amazon, Apple y compañía. Sí que esto lo tenían que notar. Si el invierno del capital riesgo y los problemas que hay en las tecnológicas, que es de lo que vive la bahía de San Francisco, por lo menos la Silicon Valley, lo están pasando mal, pues no digamos una empresa pequeña, una startup pequeña que nació hace 2, 3 o 4 años, ¿no? Y que todavía no había conseguido consolidarse o que directamente estaban pérdidas. Es decir, que no habían llegado todavía al umbral de rentabilidad. Pues bien, los primeros en notarlo por narices tenían que ser sus bancos, o en este caso su banco. La pregunta que se hacen aquí es si podría repetirse esa situación en otras entidades. En teoría sí, pero en la práctica hay que tener en cuenta que es algo muy específico de un banco de ese perfil en Estados Unidos. El mercado ahora mismo no está descontando que vaya a darse un cataclismo de la magnitud de la anterior crisis, pero no hay que obviar que el dinero es miedoso y que los inversores pueden tener en un primer momento una reacción como la que vimos ayer. El dinero de entrada se pone a la defensiva. El dinero suena una bala y se tiran al suelo y se meten debajo de la cama. Luego ya ven, si no han sonado más balas, quizás que la cosa no está tan mala y asoman la cabeza y vuelven a salir. Pero estas cosas siempre suceden. En el trasfondo de este episodio se encuentra también la vertiginosa subida de tipos de interés que están llevando a cabo los bancos centrales de todo el mundo para intentar poner freno a la inflación. Hay quien interpreta, de hecho, que las caídas de estos días podrían ser una llamada de atención, una señal para ponerse en alerta ante las consecuencias de esa brusca normalización monetaria. La Reserva Federal ya ha advertido de que los tipos podrían llegar más arriba de lo esperado y en Europa el Banco Central Europeo se prepara para una nueva alza de precio del dinero en la próxima semana. A priori tales aumentos benefician al negocio bancario, evidentemente, claro, les interesa, como es lógico, bueno, lo posibilitan, cosa que con los tipos al 0% directamente lo imposibilitaban. Sin embargo, las empresas y hogares endeudados o con necesidad de financiación podrían afrontar situaciones más comprometidas, y es aquí donde las entidades resultarán más afectadas. Aunque parezca un problema acotado con estas caídas, el mercado parece preguntarse si el dolor asociado a la subida tan vertical de tipos acumulada desde 2022 empieza a extenderse desde áreas de mercado más arriesgadas a áreas financieras más tradicionales. Si los bancos se ven presionados a vender activos, se enfrentan a importantes ajustes de sus carteras de valores debido al aumento de los tipos de interés. Tras el crash de 2008, los bancos han hecho los deberes y llegan a este escenario con posiciones de capital más sólidas, bajas tasas de morosidad, buen nivel de provisiones y con el viento de los tipos de cara. A priori se trata de una buena posición de partida para manejar el riesgo crediticio, pero la economía también es impredecible. Efectivamente, así es. Bueno, pues aquí lo voy a dejar porque quiero, ya os digo, esta semana hacer una contracrónica sobre este mismo tema. Esta semana voy a ir pillado con el tema de las contras porque tengo que ir de viaje a 2 ciudades, no a una. Tengo que ir primero a Córdoba y luego tengo que ir a Jaén, así que ya una vez esté en Andalucía ya voy a estar allí. Así que se va a ver afectada la producción de contras, pero no las de otro tipo de vídeos, porque trataré de seguir haciéndolas. A Córdoba, de hecho, me voy con Jano, así que a ver si nos hacemos otro de los vídeos de esos de tren. Bien, pues simplemente yo me limito a dejároslo aquí. No sé qué os parecerá, pero la cosa todavía puede colear durante los próximos días y de hecho coleará desde luego en la contracrónica naturalmente, que va a colear. Así que estad atentos porque no sé si será el lunes y si no es el lunes será el martes cuando haga la contracrónica sobre este tema del Silicon Valley Bank, que como os decía antes es un tema muy de contra.